Bueno, tenemos acá una mesa que a mí me parece que es súper útil y que nos va a ayudar un montón en lo que cuenten un poco y que articula el tema de cultura con educación a distancia. Y hay distintas experiencias. Voy a presentar a Celia Coido, que pertenece al área de comunicación de la Flaxo Argentina. Es licenciada en Letras en la Universidad de Buenos Aires y Maestra Nacional de Música. Realizó el posgrado en Gestión Cultural, Gestión y Política de la Cultura y Comunicación en la Flaxo, y desde el 97 trabaja en gestión cultural en áreas de programación, producción, comunicación, coordinación y desarrollo de proyectos. Es asesora en temas de gestión, producción y comunicación y desempeñó esta tarea en el marco del programa Recalculando para sellos discográficos colectivos del Ministerio de Cultura de la Nación y actualmente Estudio Urbano, espacio que pertenece a la Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2007 es representante del artista Gau Ferro, con quien trabaja en la gestión y comunicación de sus actividades y producciones, y desde ese mismo año coordina Cardinal, un espacio que brinda orientación y servicios para el desarrollo de proyectos musicales. Tenemos a Rosario García Martínez, que es de Fundación Proa. Ahí estás, Ro, trabaja en el Departamento Educativo de Fundación Proa desde 2008, donde coordina propuestas para el público adulto, el programa Proa Universidades, y es responsable de la implementación de medios digitales para fines didácticos. Entre sus proyectos articula el acceso, ahí está. Entre sus proyectos articula el acceso a las muestras de Fundación Proa para todo el país a través de cursos a distancia en convenio con la Flaxo Argentina. Entre 2013 y 2011 se desempeñó en forma eventual en las instituciones de Fundación Espiga, Torcuato Di Tella, Fundación TIPA, Eternautas, Viajes Históricos y Malva. En 2013 recibió la beca del Goethe Institute de Santiago de Chile para desarrollar el proyecto Misión, Los Jóvenes MAC en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. En 2014 fue convocada por el mismo museo para repetir esta experiencia con público universitario en el marco del Seminario de Educación Museal, edición 2015, organizado por el MAC en Chile. Es licenciada en Historia del Arte de la UBA y realizó estudios de posgrado sobre educación en Flaxo y estudios terciarios sobre publicidad en la Escuela Superior de Creativos Publicitarios. Violeta Bronstein, que acá la tenemos, y también vestida de violeta, trabaja en la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación. Es licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, cursó el posgrado de Gestión y Política en Cultura y Comunicación de la Flaxo. En 2014 participó como becaria del programa Executive Education Program for Youth and Leaders, dictado por el Getty Leadership Institute de Estados Unidos. En 2011 fue becada por el Departamento de Estados Unidos para asistir al programa Music Management at the US. Inglés es malísimo. Y actualmente integra el equipo de planificación museológica de la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Formó parte del comité organizador del Museo Reimaginado, Encuentro de Profesionales de Museos de América Latina en 2015, y estuvo también a cargo de actividades de networking y codictó el taller Cómo iniciar el cambio en pequeños y medianos museos, entre otras y muchas antecedentes. Eva Llamazares, ahí está, también es de la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura. Es profesora en grabado y escultura, es educadora y cree que los museos son espacios públicos a los que tienen que acceder las personas. De 2001 al 2011 se desempeñó como educadora y asesora pedagógica del área de educación y acción cultural del MALVA. En 2013 fue asistente pedagógica del MACBA. En 2014 fue responsable de la gestión educativa del Museo de la Cárcova, en la UNA. Es miembro fundador de REMCA. Actualmente se desempeña como especialista de estrategias de inclusión y accesibilidad de la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación. Y está estudiando la maestría en Flaxo en Psicología Cognitiva de Aprendizaje. Sí, veo que tenemos muchos graduados de la Flaxo. Bueno, Celia va a dar apertura a esta mesa, trajo, digamos, unas observaciones muy interesantes, así que bueno, adelante y mucha suerte. Gracias. Bueno, buenos días a todos. No se escucha, Ay, ¿dónde está? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos micrófonos? Intimidad.
Bueno, buenos días a todos. La educación a distancia tenía que ver no con que estén tan lejos aquí, pueden acercarse si quieren. Bueno, bienvenidos también a la gente que esté siguiendo esta charla, este encuentro por plataformas digitales. Bueno, ya Grisel ahí me presentó un poco. Mi participación en esta mesa es como integrante del área de Comunicación y Cultura de Flaxo. Trabajo en el posgrado de Gestión Cultural y Política y Gestión Cultural y Comunicación, en el posgrado presencial y en el posgrado virtual. ¿Sí? Grisel Porray, ¿me puede recordar cuándo empezó el posgrado virtual? Porque hoy trataba de recordar. ¿Sabes No, qué? bueno, buscamos el dato después. Tengo que buscártelo, pero no sé cuántas cortes ya tiene. A ver No, si las cortes van numeradas por año, no. Pero te lo debemos, ya te lo vamos a conseguir. Bueno, no, porque una de las cosas que me parecía interesante revisar hoy, digamos, yo lo que quisiera es hacer algunas observaciones sobre esta experiencia. 2013. ¿Queremos No, antes, 2013? porque 2012 seguro. Ah, ok. No sé si no empezó antes. Puede ser. Bueno, sí. pero nada, una de las cosas que me parecía interesante es pensar un poco estas dos variantes de experiencia para el trabajo de esos mismos contenidos. Lo que sucede en principio, digamos, cuando hablaba con Bereni Garzabal, que es la coordinadora de esta área, y Nadia Casullo, que también trabaja en esta área, un poco la propuesta de invitación a participar en esta mesa. Una cosa que veíamos es que automáticamente hoy, cuando uno piensa educación a distancia, piensa en plataformas digitales. Como si se hubiera inaugurado ahí el campo de desarrollo de la educación a distancia, cuando en realidad uno se detiene 2 segundos a pensarlo y efectivamente no es así. ¿Sí? La educación a distancia es algo que estuvo muy vinculado al desarrollo y a las innovaciones que se fue haciendo en el campo de la comunicación. ¿Sí? Desde la radio, la televisión, empezó a jugarse distintos planes y distintas políticas, distintas posibilidades en relación a la educación a distancia. Y cada uno de esos medios fue habilitando también distintas cosas. Con esto lo que empezamos a ver como muy rápidamente es que tanto en el campo de la comunicación como de la gestión cultural, lo que nos pasa todo el tiempo es que el ámbito de lo digital, de lo virtual, no es un ámbito ajeno. Es algo como que en procesos simultáneos se fue conformando con nuestra propia disciplina de estudio y de trabajo. ¿Sí? Si uno ve las carreras de comunicación, las carreras de gestión cultural, son carreras relativamente jóvenes, ¿sí? Y muy en procesos simultáneos con el desarrollo de esos cambios en la sociedad y en lo cultural. Esto me parece un punto interesante como para desarmar esa cosa que a veces también nos sale medio naturalmente de traducción, ¿no? De pensar, bueno, hay un ámbito que es el ámbito de lo real, o de lo presencial, o de lo tangible, y hay un plano que es el de lo virtual, de lo intangible, donde lo que sucede pareciera que tuviera menos peso de realidad, cuando hoy en realidad son categorías más que cuestionables y que me parece que es interesante esto, invitarnos a pensarlas. Me se doy mucho la lata cuando arranco a hablar, difícil para mí, cualquier cosa me codeo. En este marco, digamos, para centrarnos en lo que tiene que ver con educación a distancia y esta propuesta de formación en gestión cultural, una cosa que revisábamos es cómo fue transformándose la propuesta de la formación a distancia en gestión cultural. Si me ayudás con... Les quería mostrar, digamos, un listado básico de contenidos. Mientras vemos eso, ¿sí? Les voy a leer una pequeña cita de la clase del módulo inaugural del posgrado virtual de gestión cultural, que es de una clase de Fernando Vicario, ¿sí? Un gestor cultural colombiano que me parece que nos puede también dar una coordenada interesante para pensar. Él dice: para comenzar a definir esta profesión, debiéramos señalar que es la encargada de generar nuevos modos de diálogo capaces de encontrar formas de convivir útiles para todos los miembros de una comunidad, buscando no expulsar a nadie por sus diferentes pasados e incorporando las nuevas miradas que se generan.
Con el fin de lograr este cometido, el gestor debe entender que su trabajo se desarrolla a través del diseño de procesos, no de la solución de proyectos. Los procesos están jalonados de proyectos que han de ser concebidos, programados, ejecutados y evaluados, siempre como partes del proceso que buscamos lograr, ¿sí? Me parece que tener presente también esta categoría de proceso a la hora de pensar estos desarrollos es clave. Digo, apunto esto porque, como decía Grisel, yo hice el posgrado presencial de gestión cultural en su segunda edición en el 2003 y obviamente los contenidos que yo trabajé en ese momento son muy distintos de los que se trabajan hoy. Aceptar ese cambio permanente, digamos, y estar trabajando sobre eso, nos pone en un lugar de revisión para mí muy rico y a la vez muy exigente. Me estoy cayendo. Eso, porque no podemos omitir en ningún momento que somos parte de ese campo sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? Como no es ajeno el campo de lo virtual, no somos ajenos nosotros como sujetos trabajando en esos campos. Si revisan los contenidos básicos de la propuesta de formación a distancia, vemos que el primer módulo es comunicación y nuevas tecnologías, ¿sí? Digo, arrancamos como trabajando sobre esa instancia, porque se impone trabajar sobre esa instancia, porque es fundamental generar herramientas para trabajar, para formarnos, para poder utilizar esas herramientas. Después tenemos teorías de la cultura y procesos contemporáneos, ¿sí? Ese es un módulo donde empezamos a articular lo que tiene que ver con las teorías de la comunicación, teorías de la cultura, teorías del arte, con estos procesos contemporáneos que se nos van dando y vamos tratando de, en paralelo a su acontecimiento, poder generar una distancia para poder pensarlos e intervenir y dialogar con ellos. El tercer módulo es un módulo, de memoria, sobre el diseño de proyectos culturales y políticas culturales, ¿sí? Perfecto. Que es un módulo muy práctico, ¿sí? En estas tensiones o estas supuestas diferencias entre lo virtual, lo real, lo tangible, lo no tangible o lo intangible, ese es un módulo donde siempre se genera un trabajo muy interesante porque en general los alumnos proponen desarrollos de proyectos en los que están trabajando. Una de las cosas que yo más disfruto del trabajo en el posgrado virtual es la cantidad de proyectos alucinantes que conozco de gente que está en distintas ciudades del país, de otros países, y información que de otra manera a uno muchas veces no le llega, ¿sí? Bueno, módulo 4 no me voy a tener demasiado teniendo las compañeras de mesa que tengo, pero tiene que ver con patrimonio y memoria. Después tenemos industrias culturales, comunicación en las instituciones. También otra vez seguimos trabajando en los planos, en todos estos planos superpuestos y simultáneos a la vez. Industrias culturales, no tiene mayor sentido que me detenga mucho. Hoy en día todo lo que tenga que ver con las producciones artísticas y culturales está profundamente atravesado por las herramientas digitales. Eso reformuló un montón de trabajo en dos líneas importantes, digamos, no solo en la recepción y circulación de eso, sino también en la producción, ¿no? Ustedes habrán hablado o habrán escuchado hablar de prosumidor y todas estas nociones que nos van ampliando esa noción de productor o de emisor y receptor que Jacobson nos dejó hace tantos años. Y finalmente, este ítem de derecho, digamos, en relación a la cultura, que es muy interesante cómo en los últimos años fue virando hacia la reflexión sobre lo que tiene que ver con las políticas y lo que hay en relación a derechos en cuanto a la propiedad intelectual. Sí, la propiedad intelectual es una de las categorías que más sucumbió a esta realidad que nos toca de estar inmersos en un mundo virtual casi permanentemente. Esto en cuanto a los contenidos y en cuanto a la propuesta y cómo se articulan estas cuestiones. Pero también me parecía interesante, antes de cerrar, hacer una pequeña reflexión sobre la plataforma en sí en la cual se desarrollan esos programas de formación.
porque sigue siendo uno de los desafíos más grandes en ese, digamos, si la plataforma genera las condiciones para que personas muy diversas compartan y se encuentren de alguna manera en un espacio, el desafío es cómo ponemos a dialogar en ese espacio, ¿no? Digamos, año a año, yo en el posgrado virtual trabajo desde que empezó, por eso trataba de acordarme en qué año fue, y cada año es un desafío ver cómo uno habilita que ese diálogo sea posible, qué es lo que uno puede hacer para que los foros, que son los espacios que en general tenemos en esas plataformas para el intercambio, estén activos, sean ricos, se pueda reflexionar en conjunto con temáticas que a veces son tan complejas. Y a veces estando presencialmente con todo lo que se suma del lenguaje corporal, de los gestos, etcétera, nos resulta difícil comprendernos, imagínense a través de una plataforma donde todo eso ya no está. Pero es un desafío, me parece que, bueno, ese es uno de los espacios que tenemos en las plataformas para promover el diálogo y el intercambio, los espacios previstos para eso. Después están las secciones de café, de encuentro, ¿no? Esas secciones extras y el tradicional mail o ese contacto directo. Eso sería como el campo de los usos previstos, ¿no? En todos los módulos en el posgrado hay un espacio de foro de discusión que siempre está abierto para ir compartiendo, digamos, las impresiones acerca de cada una de las clases que se van trabajando. Pero voy a citar a otro docente también, pero en este caso de la Diplomatura de Educación, Imágenes y Medios, que es también del área de Comunicación y Cultura, que es Gustavo Efron, para pensar otra cosita, que es que tiene que ver otro aspecto, digamos, de esto, que son los usos no previstos de esa plataforma, ¿sí? Leo la cita de Gustavo. Gustavo dice: la clasificación entre nativos e inmigrantes digitales, acuñada por Mark Prensky a finales de la década del 90, ya no refleja cabalmente las diferencias en las apropiaciones y usos de las nuevas tecnologías de jóvenes y adultos. Y hoy sería más preciso distinguir entre residentes y usuarios, aquellos que habitan los entornos digitales y aquellos que solo los requieren como instrumentos para usos específicos. Me parecía interesante traer, esto es de una clase de Gustavo en esa diplomatura, traer esta reflexión, porque en estos años que va del posgrado virtual es posible apreciar esta diferencia, que empieza a manifestarse en el uso que los participantes hacen de esa plataforma. Como comentaba Grisel, digamos, yo en el campo de la gestión cultural me fui desarrollando más y especializando quizás un poco en lo que tiene que ver más con el campo de la música, y a mí no me pasaba hace 5 años que me escriban alumnos mandándome un disco o mandándome proyectos, digo, hay algo en el uso de esa plataforma que se va reformulando, que me parece que son cuestiones a atender, y me parece, por eso quería plantearlo también en este espacio, a ver qué impresiones tienen también quienes estén desarrollando esta tarea, para ver cómo tomamos esos usos diferenciales que están haciendo para incorporarlos, ¿no? Para seguir desarrollando, para poder hacer que realmente en ese espacio sea más propicio y se favorezca ese diálogo y ese encuentro. Yo siento que si tenemos esa oportunidad de, a lo largo de un año, compartir ese espacio virtual, hacer todo lo posible para que ese espacio nos atraviese, nos deje distintos, realmente tengamos posibilidad de cruzarnos con esos otros y de aprender de esas culturas, de esas visiones, de esas miradas, ¿sí? Bueno, esas son mis inquietudes. Espero que las sigamos conversando después. Gracias por la atención. Mario, te invito a continuar. Al final de las exposiciones hacemos un espacio para preguntas. ¿Puedo usar el mouse? Ah, bueno. Gracias. Ahí puse mi teléfono en modo selfie. Bueno, sí. Bueno, gracias por el espacio. Yo voy a presentar una propuesta de un matrimonio reciente entre Fundación Proa y Flaxo Virtual. Es una alianza que empezó en 2016
hace un poco más de un año. Y lo que hacemos es desarrollar cursos de formación a distancia sobre arte moderno y contemporáneo vinculados a algunas exhibiciones de Fundación PROA. Es una propuesta que se genera dentro del Departamento de Educación. Para quienes no conocen PROA, primero voy a presentar un poco cómo trabajamos muy brevemente desde PROA para que puedan entender un poco esta articulación. PROA es un espacio de arte contemporáneo que está desde 1996 en La Boca, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. No es un museo, no tenemos una colección permanente. Esto lo que genera es que tenemos 4 exhibiciones anuales que van cambiando cada 4 o 3 meses. Estas exhibiciones tienen líneas que se van repitiendo a lo largo de los años. Son muestras de arte internacional. Tenemos por lo general una gran muestra anual de un artista muy reconocido o movimiento de la historia del arte de alto impacto, digamos. Tenemos una muestra de arte latinoamericano, una muestra de arte argentino y siempre traemos artistas de arte contemporáneo, por ahí un poco menos conocidos, pero que están en la escena y que trabajan con medios que no solamente son las artes plásticas. Acá les voy mostrando algunas imágenes como para que vean la diferencia en la variedad de exhibiciones. Esta es una retrospectiva que tuvimos este año, la primera retrospectiva de Yves Klein en Sudamérica, y hicimos un curso, después lo vamos a ver. Manifesto de Julian Rosfeld, una muestra de videoarte. Después tenemos propuestas más contemporáneas que dialogan incluso con lo local, con el entorno más específico. Y, bueno, escultura hiperrealista, y ahora el sábado 2, cambió la fecha de ayer, estamos ahí como... tenemos esta muestra de Ai Weiwei, que es la primera retrospectiva de este artista y activista chino. Actualmente, si se acercan a PROA, pueden ver igual esta obra que se llama Forever Bicycles, montada en la fachada. Y desde el Departamento de Educación, que es a donde pertenezco y donde me encargo de la coordinación de propuestas para adultos y con universidades, tenemos diferentes programas que organizamos para cada una de estas exhibiciones que tienen que ver con el trabajo con públicos diversos, adultos, como les digo, también universidades, comunidad, docentes y escuelas. PROA también tiene una tradición de actividades más académicas, si se quiere, siempre presenciales, coloquios internacionales, seminarios, artistas y críticos, en donde especialistas nacionales e internacionales vienen, digamos, a dar charlas, ya sea en el auditorio o en las salas de exhibición. En el 2016 decidimos incorporar esta propuesta virtual con Flaxo. Es como una historia en donde quedé en el medio de 2 cabezas bastante visionarias. Una es la directora de PROA, que decidió incorporar esta situación virtual, y otra es Grisel, con quien nos contactamos, pues yo soy exalumna de Flaxo, para ver la posibilidad, digamos, no de aliarnos directamente, pero sí de capacitarnos, porque incluso PROA tenía la idea de generar su propia plataforma virtual. Y concluimos que era mucho más rico y potente generar esta alianza, sobre todo por la gran tradición que tiene Flaxo a nivel educativo, el prestigio, etc. Creíamos que podía ser muy, muy interesante, y así lo está haciendo. Entonces, un poco los objetivos de esta alianza tienen que ver con, en primer lugar, abrir un poco la oferta académica que PROA ofrece desde hace años, pero abrirla a una situación que nos permita, sobre todo, federalizar lo que sucede en PROA. Es decir, PROA está claramente como un espacio de arte contemporáneo que exhibe muestras, etcétera, situado, o sea, es una experiencia básicamente situada, ¿no? Para ir a una exhibición, para tener esa experiencia hay que estar. Y nos parecía interesante el tema de los cursos porque es una manera de que gente que por ahí vive en otras provincias e incluso en otros países vecinos puedan tener una experiencia de calidad educativa vinculada a las exhibiciones. Y por otro lado, esperen que tengo que mirar. Bueno, la idea también es estar en línea con la propuesta de algunos museos a nivel internacional que tiene que ver con esto de incorporar
cursos virtuales vinculados ya sea a temáticas de museos o a historia del arte. En el caso, lo innovador de la propuesta es justamente que su particularidad está en articular una experiencia virtual con una situación presencial que es una exhibición, ¿no? Entonces, esto es inédito, o sea, en el país no hay, por lo menos no nos enteramos de lo que hubiera, y también a nivel internacional tampoco se da en exhibiciones específicas necesariamente. Entonces estamos bastante contentos con eso. ¿Cómo empezó esto? Con la exhibición de Kazimir Malevich en Proa. Tuvimos una gran retrospectiva, la primera también, estoy tirando hits todo el tiempo, no siempre es así. La primera en Sudamérica fue una muestra muy linda, muy querida. Es una artista también muy interesante y muy fundamental, digamos, para la historia del arte. Y fue una muestra muy particular porque fue una muestra que se atrasó. Y esto generó un suspenso y una ansiedad en el público que hizo que el curso, creemos que tiene que ver con que el curso fuera también un éxito. Estoy tirando también siempre éxito. Y para explicar un poco esta metodología particular que tiene que ver con trabajar en un espacio de arte y generar estas propuestas en articulación con una universidad, quería empezar por algo que lo saqué, el punto porque era como muy, que es que siempre tenemos poco tiempo para organizar estas cuestiones. La dinámica con Flaxo está súper aceitada y tenemos el mismo ritmo acelerado, así que eso es muy bueno. Pero lo que tiene a favor es que nosotros desde educación hacemos todo un trabajo de investigación, incluso desde Proa mismo, ¿no? Hay un trabajo muy fuerte de investigación, de capacitación en torno a cada exhibición. Tenemos, obviamente, el desarrollo de programas educativos. Entonces, los cursos en algún punto se dan dos situaciones, porque también se tienen que ajustar al calendario académico de Flaxo, ¿no? Entonces, se puede dar que capitalizamos mucho lo que ya venimos haciendo, todos los especialistas que se están involucrando, por ejemplo, en las exhibiciones, muchas veces son convocados para dar estos cursos. O también sucede que, digamos, todo el trabajo de investigación hace que uno pueda diseñar más rápidamente y más naturalmente los cursos. También puede suceder que, al revés, porque necesitamos diseñar un curso, nos adelantamos al proceso de armado de propuestas educativas y de investigación de cada exhibición. En cualquiera de los dos casos, lo que quiero decir es que, digamos, es una experiencia capitalizable, ¿no? El tema de, más allá del desafío que implica los tiempos y, bueno. Desde Proa tenemos un trabajo de coordinación académica que se articula con un seguimiento, un trabajo, digamos, bastante en equipo pedagógico con Flaxo. Flaxo aporta toda su expertise en educación virtual, que a mí me han capacitado mucho. Y por otro lado, convocamos a los especialistas, bueno, lo que sucede en cualquier curso virtual, ¿no? Convocamos a los especialistas, nos ocupamos de difundir desde las dos instituciones con los contactos y las bases de datos de cada uno. Y desde Proa hacemos la tutoría también. Y una cosa que nos interesaba también del trabajo con Flaxo es que nos permite Moodle y además la metodología y la forma de trabajo que tiene Flaxo y su tradición, sostener un concepto de experiencia participativa, de co-construcción. Desde Educación en Proa trabajamos con un marco, de acción base constructivista. Entonces, lo que nos permite esta propuesta de cursos a distancia con Flaxo es unir dos situaciones que se generan en Proa, que ya las presenté. Una es que un especialista, con toda su jerarquía, produzca contenidos, pero también, igual de importante para nosotros es que los estudiantes tengan un espacio fuerte de participación y de producción, de conocimiento y de sentido. Esto en los cursos se da muy fuerte, incluso un poco retomando lo que vos decías, no sé si va en línea con eso, pero esta cosa que sucede, que quizás no está planificada en la plataforma y sucede, y pasa mucho también que entre los mismos estudiantes se generan
buenos intercambios, a pesar de que quizás las actividades no estén planteadas en equipo. Es decir, se dan como esos intercambios que nos parecen muy interesantes. Bueno, un poco lo que define esta pregunta, dos preguntas que pongo acá. ¿Cuál es la particularidad, ¿no?, de esta alianza entre un espacio de arte y una universidad en el desarrollo de proyectos a distancia? Y dicho de otro modo, ¿qué es lo que define su identidad? Y creemos que en este caso las exhibiciones tienen un rol y un peso importante a lo largo del curso. Suena antipático y contradictorio, pero es así. Digamos, es un curso de formación a distancia, pero nos ocupamos de que la exhibición tenga una presencia fuerte y en ese sentido lo que hacemos es articular actividades presenciales que son registradas con mucha calidad. Trabajamos con una productora de chicos cineastas muy buenos y filmamos estas clases que las hacemos en las salas de exhibición misma. La idea es que esas salas cerradas son actividades exclusivas para los estudiantes del curso, con los especialistas y rodeados de las obras. El trabajo con la obra y la presencia de la muestra son como las dos rasgos distintivos, creo, que distinguen estos cursos de por ahí otra propuesta de Flaxo, más allá de que sean cursos de arte. Y lo que hacemos es generar registros de calidad para que quienes no puedan, obviamente, que son la mayoría, acercarse a PROA en el momento de la actividad, puedan tener acceso a las obras, tener acceso al espacio, ¿sí? Y esto es como se ve en la plataforma. Perdón, las imágenes no son de alta calidad. Otra forma de hacer presente la exhibición es mediante, contenidos que PROA genera en paralelo a las exhibiciones, que esto siempre es así. Tenemos un canal de audioguías en SoundCloud. Tenemos un canal de radio, se llama PROA Radio, donde especialistas que están muchas veces involucrados en los cursos, además son entrevistados. Y un canal de PROA TV en YouTube, donde los curadores por lo general dan visitas por la exhibición. Esto es material que no es obligatorio, obviamente, en el curso, pero sí intentamos darle un espacio fuerte a lo largo de la cursada, en el sentido de que es material disponible y complementario a los cursos. Esto es un poco la organización. Organizamos los cursos, son cursos de extensión, son cursos cortos de 2 meses, los organizamos por ejes. Los cursos exceden la temática de la exhibición, obviamente, y para eso invitamos a especialistas de historia, de sociología, de antropología, que puedan aportar contenidos vinculados a cuestiones contextuales en relación a los artistas y a las producciones que están en la exhibición. Tenemos actividades orientadas a la creatividad, a la participación, etc. Y las clases son escritas y en video, como les comentaba. Mi selfie. Bueno, acá resultados quería presentar para seguir hablando de éxito. No. Bueno, un poco cuando empezamos lo de Malevich, lo empezamos en el segundo cuatrimestre y entendemos que el segundo cuatrimestre para un desarrollo de un curso siempre es más desafiante porque los estudiantes se anotan a principio de año en cursos anuales muchas veces, entonces el margen de inscriptos es un poco menor. Teníamos un pronóstico, que lo detallo acá, de 50 preinscriptos y 30 inscriptos. Y bueno, en el caso de Malevich tuvimos 209 preinscriptos y 108 inscriptos. O sea que estalló. Tiene mucho que ver con el impulso que le da una muestra como la de Malevich. Eso lo pudimos comprobar porque no todas las exhibiciones tienen la misma respuesta. Y además la cuestión del suspenso agregó. En el caso de Yves Klein tuvimos esta cantidad, y acá un poco para presentar cómo fuimos analizando los objetivos, ¿no? Nuestro objetivo es llegar a otras partes del país. En el caso de Malevich la mayoría era de Ciudad de Buenos Aires,
tuvimos un porcentaje, digamos, un cuarto casi de los inscritos de otras provincias y de provincia de Buenos Aires, y un pequeño porcentaje de países vecinos, Panamá, Uruguay, Chile, Perú. En el caso de X-Claim tuvimos un resultado más interesante, una llegada más fuerte al interior del país, incluso superadora de Ciudad de Buenos Aires, y un poco más de incidencia en países vecinos también. Bueno, esto para comprobar que tenemos que continuar con esta alianza. La gente ve como muy positiva la imagen de este matrimonio. Digo matrimonio porque la gente en las evaluaciones pone matrimonio. Es muy loco eso. Este matrimonio. Bueno. Algunos comentarios que tienen que ver con esto. Resaltar, mucha gente que vive en el exterior o en el interior del país resalta como positiva esta posibilidad de acceder a una situación que sucede en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, como son las exhibiciones de proa, y por otro lado celebran bastante la calidad que es lograda gracias a un trabajo en equipo y a los docentes. Y entonces, bueno, si les interesaría que esto siga. Y bueno, sigo acá con los comentarios y como conclusión esto, ¿no? El 100% evalúa que esta alianza es positiva y está bueno continuarla. Está bueno confirmar lo que nosotros intuimos. La mayoría resalta el valor, ¿no?, de una actividad educativa a distancia con algo que sucede en Buenos Aires. Y la valoración de la articulación entre una actividad virtual con una situación situada, ¿no?, presencial. Gracias. Violeta. Quiero poner más o menos porque voy con este. Tenemos que compartir y las dos tendemos a hablar mucho. Hay otro micrófono acá para ustedes. Dale. ¿No quieren esta? ¿Cuál? Hola. Hola. Sí, está bien. Vamos por acá. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Somos Violeta y Eva. Vamos a hacer una presentación compartida de un proyecto que está en total desarrollo en este momento. Y la idea es compartir con ustedes también un poco la cocina, ¿no?, de cómo se originó, de dónde surge, de qué diagnóstico parte la intención de empezar a explorar el mundo de lo virtual, que es algo que ninguna de nosotras dos traía como experiencia previa de trabajo, cómo lo estamos desarrollando en el marco de la Dirección Nacional de Museos, a nivel más macro, a nivel más como de un programa de formación, y después en el caso de Eva en particular para que comparta un poco el detrás de escena del armado de uno de los talleres y las conclusiones que estamos viendo que este espacio está generando hacia el interior de los equipos. Entonces, nosotras iniciamos en el 2016 una línea de trabajo que llamamos el programa Formación y Redes, que es un programa destinado a equipos de museos, en un principio museos nacionales, de la Dirección Nacional de Museos. Para que tengan un poco la escala, dependen de forma directa 23 museos, de los cuales 8 están en las provincias y 15 están en la ciudad de Buenos Aires. Son museos de diferentes escalas, tipologías, colecciones, equipos de trabajo, infraestructura, son muy diversos en todos los parámetros que ya les dije, y además tienen este desafío adicional que no solo están en la ciudad de Buenos Aires, sino en diferentes ciudades del país. Este programa que iniciamos de formación y redes tenía este doble espíritu de incentivar como la posibilidad de generar encuentros de formación sobre temáticas actuales y relevantes para repensar los museos, y como decía Eva en su presentación, sobre todo el rol público, los museos como espacio público, y cómo se está encarando no solamente la preservación de las colecciones y el estado a nivel patrimonial edilicio, sino cómo se está trabajando con y para los visitantes. Ese sería un poco lo que es la génesis de esta línea de trabajo. Y en eso nos parecía fundamental generar nuevas situaciones de formación y a la vez incentivar el encuentro entre equipos de museos que hasta este momento no estaban trabajando en vinculación
con el potencial que sabemos de lo que es intercambiar experiencias, desafíos, recursos, siendo todas instituciones que dependían de una misma dirección, pero que en algunos casos habían trabajado de forma más articulada y en otros no. Nosotras somos como fervientes creyentes de la capacidad como del trabajo en colaboración, con todos los desafíos que eso tiene, digamos, sin idealizarlo, y de este concepto también de comunidad de práctica, ¿no? De poder incentivar o fortalecer a través de una política pública de formación la conformación de comunidades de práctica en el campo museológico. Entonces, con estas ideas más macro y más conceptuales pasamos a algo más concreto, que fue la organización de encuentros de formación. Hicimos 5 el primer año en diferentes lugares del país, donde con mucho esfuerzo de manera presencial llevamos 2 representantes por museo de cada uno de los equipos, vinculados a la temática para la cual se estaba generando ese encuentro. Y fueron encuentros, digamos, muy atractivos y muy renovadores en cuanto a la posibilidad de encontrarse y trabajar en un mismo espacio y empezar a pensar sobre algunas temáticas que, como las que les decía, que queríamos que empiecen a aparecer en estos equipos, en estos museos. Pero más allá además de la enorme inversión, no solo en recursos económicos, sino en tiempo y en lo que implica por ahí llevarse un equipo completo de un museo, y que son equipos a veces chicos, y eso no generaba como que fuese armónico lo que la posibilidad de seguir generando las propias actividades o la apertura al público, nos quedábamos con sabor a poco, digamos, con esa sensación de que había sido un gran sacudón, un avispero, mucha inspiración de 3 días de trabajo en los cuales todos se juntaban en algún entorno, traíamos a representantes de otros museos que nos interesaba que compartan sus experiencias, pero cada cual volvía después a su espacio clásico de trabajo, a sus mismas condiciones, a las problemáticas con las que estaba, y estaba solo. Y podía los primeros días con más entusiasmo transmitir al resto del equipo, pero después no teníamos la capacidad de acompañar a esos equipos con los cuales estábamos generando este vínculo a lo largo del proceso de desarrollo de proyectos o de implementación de nuevas actividades, o incluso un ida y vuelta más fluido en la comunicación. A la vez, y ahí bueno, ustedes están viendo como unos macroobjetivos igual muy ambiciosos y formulados de forma más clásica. Yo la idea es contarles un poco cómo darles más espesura, ¿no? más detalle, más calidez a cada uno de estos puntos. La dirección siempre recibe y ha recibido demandas constantes de capacitación de distintos lugares del país y en temas específicos, y eso es una necesidad que veíamos y que tampoco permanente, y que no estábamos pudiendo responder, porque habíamos tomado esta decisión de primero enfocarnos en los equipos de los museos nacionales, y además por falta de capacidad de recursos, de capacidad de trabajo para poder estar como constantemente ofreciendo una respuesta a esas demandas. Entonces ahí surge, bueno, como esta disyuntiva, cómo darle continuidad hacia el interior de los equipos que dependen del ministerio y cómo responder de forma más compleja a la demanda que recibíamos de distintos lugares del país. Bueno, ahí aparece lo virtual sobre la mesa, casi como una respuesta única. Y empezamos a explorar como ese camino, siendo un equipo que veníamos de trabajar diseñando instancias de formación, pero con pequeñas aproximaciones a lo virtual. Así que empezamos a investigar un poco, a leer algo de bibliografía, a contactarnos con otros equipos que ya habían transitado esa experiencia, y a convencer hacia el interior también del ministerio y de la dirección que veíamos un potencial en algo que todavía no se había explorado, pero que creíamos que podía ser muy interesante para poder darle continuidad y escalar este programa, que era algo que nos interesaba. Así que en esa línea fue que empezamos como a enfrentar, digamos, y a formularnos también a nosotros cuáles serían los desafíos para implementar este proyecto. Los primeros desafíos eran tecnológicos también, digamos, porque bueno, algunos probablemente tengan experiencia dentro de instituciones como un ministerio. No es simple la implementación de nuevas plataformas o de nuevos canales de comunicación. Teníamos también como prueba la idea original de desarrollar algo nuevo y directamente de cero, acorde a todas nuestras necesidades, pero vimos que eso no iba a ser posible por una lista extensísima de motivos, pero a la vez que el ministerio ya tenía un Moodle instalado, un Moodle una versión bastante nueva,
instalado en algún momento a pedido de algún equipo de trabajo y que no se estaba usando en su capacidad o en su potencial, como que se estaba usando de forma como un repositorio con acceso para gente que estaba participando de algunos otros programas del ministerio y con graves problemas de funcionamiento, bueno, no muy graves, pero algunos problemas de funcionamiento que hacían compleja, como que generaban que muchos desistan de seguir utilizándolo. Entonces, bueno, una vez que encontramos esa posibilidad o esa puerta, digamos, donde podíamos empezar a trabajar, gracias al apoyo que tuvimos como del equipo, dijimos, bueno, este es el camino, vamos a trabajar sobre este Moodle, y empezamos a pensar como las diferentes formatos o instancias que queríamos poder ofrecer para poder responder esto que les planteaba en cuanto a los destinatarios que teníamos. Por un lado, digamos, la idea era no pararse como un espacio de formación tradicional, digamos, el Ministerio apunta, o al menos la Dirección Nacional de Museos, al fortalecimiento institucional. Entonces nos interesa, nuestros destinatarios son equipos de museos, tanto museos nacionales como museos de todo el país. Para algunos espacios que ahora les voy a contar, donde los cupos son más limitados, priorizaremos los museos de gestión pública, pero no nos queremos parar como una instancia y no es nuestro lugar de formación académica, porque hay otros espacios que sí la están ofreciendo. Esta es una formación orientada a la práctica y en base a la práctica. También nos interesaba mucho incentivar como lo que es la reflexión crítica y la escritura, que es algo que en el campo de los museos a nivel local no está muy desarrollado, existe, pero también a veces más desde una mirada como más desde historicista o académica y no tanto sobre los que son los desafíos de la gestión actual de un espacio, museo, que uno dice, bueno, una institución creada hace mucho tiempo que tiene que actualizarse para poder responder a las necesidades de hoy, pero que siguen en muchos casos repensándose como instituciones no actuales. Y queríamos apuntar a intentar dar herramientas que permitan repensar estos espacios. ¿Pasamos una? Entonces diseñamos, fue como... Digamos, voy a retomar dos palabras que dijo Cecilia que me parecieron interesantes, esta idea de proceso. Esto es algo que fue en proceso, hubo muchas versiones de este proyecto y estamos, bueno, al día de hoy, ahora les voy a contar qué es lo que ya está sucediendo y qué es lo que estamos proyectando para el año que viene. Y también esta idea de que como equipo somos parte del mismo campo en el que estamos trabajando y estamos trabajando también con referentes, digamos, tanto Eva como yo hemos tenido experiencia de trabajo en algunos museos de gestión pública, de gestión privada, también en espacios de formación. Y los equipos que estamos convocando a su vez para que se sumen a este proyecto y que generen contenidos, también están como actualmente trabajando en museos. La idea es incentivar ese campo y incentivar, como decía, la reflexión sobre el hacer y sobre la práctica. Entonces diseñamos por un lado como espacios internos para los museos nacionales, y con eso lanzamos este año y le voy a pasar ahora en 2 minutos el micrófono a Eva para que les cuente cómo fue la experiencia y sobre todo qué es lo que estamos viendo, que para mí es casi lo más interesante de todo este proyecto, como la capacidad de cambio, de transformación institucional que conlleva una iniciativa digital. La capacidad de darle voz a quien no tuvo voz durante mucho tiempo dentro de los equipos, o poder incluso derribar en parte ciertas jerarquías que a veces, o capacitaciones, o acceso a la información, o posibilidad de sentarse a una mesa de discusión, quedaba solamente en las cabezas de determinados equipos, y en este caso hay una democratización de ese acceso a esa posibilidad de diálogo. Pero bueno, entonces, volviendo más como a lo que es la estructura, diseñamos estos talleres para museos nacionales. Estamos diseñando, y eso es ahí ya como, bueno, ella tiraba primicias de exhibiciones, yo tiro primicias para el año que viene. Otros espacios que van a ser abiertos, como la comunidad museológica, y dentro de esos espacios estamos diseñando 2 formatos. Uno que será más como de formación autoasistida, digamos, donde sí va a haber como un acompañamiento más acotado para espacios de intercambio, pero que va a ser una formación que tienda más a el compartir herramientas y a una construcción metodológica sobre algunas áreas de trabajo hacia el interior del museo. Sí.
todos estamos llenos de guías o manuales o cosas que uno baja constantemente, pero nunca tiene como o el tiempo o las herramientas de acceso a esa información y las herramientas para repensar el propio espacio en el cual está trabajando y cómo implementarlas. Así que esos espacios autoasistidos apuntan como a cubrir un poco esa necesidad. Y otros espacios que llamamos como mentoreados o que son como unos cursos más boutique, donde tienen una duración de 2 meses, los autoasistidos van a tener una duración de 1, y los autoasistidos, digamos, todos son libres y son gratuitos, los autoasistidos son como de escala libre, de acceso libre, y estos cursos de 8 semanas mentoreados por un tema también de dinámicas de trabajo y de capacidad, sí van a tener un cupo. Estimamos entre 35 y 40 instituciones por edición. La idea es trabajar con equipos, no con individuos, digamos, pensando también siempre en impulsar nuevas dinámicas de trabajo hacia el interior de las instituciones. Volviendo un poquito ya a lo que era como los desafíos que planteaba este proyecto, yo creo que me arranqué por los tecnológicos, que les conté cómo los fuimos acomodando y estamos en proceso, en alianza también con el equipo de sistemas del Ministerio. Teníamos desafíos pedagógicos de cómo hacer esta transposición, adaptación, adecuación, tanto de temáticas como de formatos, que queríamos poder llevar algo de lo que habíamos logrado generar en los encuentros presenciales, que tenían una dinámica bastante informal y de conversación cara a cara, al espacio de lo virtual. Una gran pregunta eran las competencias digitales, si nuestros destinatarios se iban a no solo interesar o iban a poder acompañar este proceso de trabajo en un entorno virtual, donde había en algunos casos experiencia por mismas capacitaciones que da el Ministerio y en otros no. Y también la capacidad de nuestro propio equipo de ser flexible hasta esta propuesta, adaptarse a trabajar con una tecnología que no conocíamos y en un formato que desconocíamos. Pasamos una más. Entonces, esta es la nueva portada del Moodle, se accede a través de capacitación.cultura.gov.ar, y dentro de este portal tenemos un área que se llama museos.formación y redes. Pasas una más. Y estos son los 2 talleres con los cuales iniciamos este año, que tienen esta particularidad, les decimos talleres, yo les digo prototipos, fue como nuestro prototipo, puesta a punto, prueba de trabajo. Uno es el taller de diseño de proyectos educativos, que ahora le paso la palabra a Eva para que les cuente un poco cómo se pensó y qué conclusiones ella como diseñadora de contenidos y como tutora virtual y como responsable del proyecto presencial que dio origen a este taller virtual, está viendo que esta nueva instancia le pudo generar este proyecto. Y el otro es un taller de registro de documentación, que también abordó como temáticas muy específicas de normativas y protocolos, de visu de inventario, digamos que es cómo llevar como la auditoría o el control interno de todas las piezas que componen una colección. La particularidad de los 2 talleres no solo que fue que se diseñaron para los museos nacionales, sino que sus contenidistas y sus tutores son los mismos equipos de los museos nacionales también, subgrupos, digamos, en el caso de Eva desde la Dirección Nacional de Museos, con 2 colegas que ya estaban en el equipo, y en el caso del taller de registro de documentación, con un equipo que ya se había conformado unos meses antes, de autogestión en estas áreas, integrado por referentes de 8 museos. Eso le dio también como la posibilidad de generar diálogos más transversales y con conocimiento de contexto y de la problemática interna de cada uno de los espacios. Una más. Este sería estamos incorporando también algunas situaciones de video lentamente, ahora estamos generando otras nuevas, una nueva imagen también, digamos, cuando esto se lance van a ver que va a tener otra gráfica y otra identidad institucional. Y una más. Y estas son algunas citas que también todos estos talleres que están en curso, que nos dan cuenta como del interés que generó la propuesta. No tuvimos deserción, digamos, no son cursos obligatorios, son instancias de formación que ofrece la dirección. Estamos tramitando, para los que también conocen más lo que es la especificidad de los ministerios, los créditos INAP, la idea es que los tengan, pero son una propuesta que no es obligatoria, y ahora, digamos, estamos terminando de hacer las evaluaciones de cada uno de los 2 espacios, pero no ha habido deserción y los comentarios son muy positivos. Le pasó. Bueno. Bueno,
acercás un poco. Arriba. ¿Sí? Hola. Bueno, voy con este. Bueno, buen día a todos los que están acá presenciales y los que están de forma virtual. Bueno, yo soy novata como docente en línea, pero bueno, fue una experiencia realmente como muy... pude capitalizar muchos aprendizajes. Todo lo que contó Viole respecto de cómo nace este proyecto en relación también a justamente a la posibilidad de acceder tanto nosotras a tener más contacto con los equipos que están en los museos, incluso sobre todo los museos que están en las provincias, en Tucumán, en Córdoba, en Salta, en Entre Ríos. Era muy difícil para nosotras poder tener un vínculo constante de intercambio, y creo que la plataforma y el espacio virtual logró que esas conversaciones que empezaban o esas problemáticas y desafíos que se planteaban en los encuentros presenciales y que no podíamos terminar de acompañar y quizás poder acercar herramientas para que esos equipos puedan trabajar sobre temas puntuales. En el caso específico de los encuentros de formación, estaban relacionados con áreas en las que queríamos que los equipos se formaran y empezaran como a trabajar en líneas específicas, como podía ser el diseño de exhibiciones, la accesibilidad, la educación en relación a las instituciones educativas. Por eso el taller de proyectos educativos en realidad fue como de alguna manera el final de un proceso muy interesante de este año, que empezó en encuentros presenciales muy intensos a principio de año sobre escuelas y museos, y después poder tener una herramienta para acompañarlos a generar un proyecto educativo, fue realmente muy importante, porque no quedó en eso que vimos, que charlamos, que se debatía en un encuentro presencial, sino que después podíamos llevarlo al trabajo diario, un poco como decía Violeta también, de esa sensación de que muchas veces uno va a un encuentro, un congreso, un seminario, vuelve con un montón de ideas, pero cuando quiere vincularlas con la práctica diaria en su institución, es más compleja. Es más complejo poder llevar esas ideas, compartirlas con sus compañeros. Entonces, un poco también como plantea la plataforma, la idea es llegar a instituciones, a equipos de instituciones, no a individuos solamente. Entonces, el taller, aquí no están hoy porque no pudieron venir, pero Joana Palmeiro, que es del equipo de la dirección, y una asesora pedagógica, Mercedes Puliese, conmigo, trabajamos los encuentros presenciales de escuela y museos, pero fueron las que diseñamos el taller. Y uno de los objetivos más importantes que teníamos para el diseño del taller era que ellos pudiesen reunirse como equipo, consensuar y escribir juntos el proyecto, que también eso fue como un gran desafío. O sea, todo el taller se basaba en el proceso, otra vez volvemos a estas ideas, en el proceso de escritura de un proyecto en el cual nosotros íbamos dando como muchas pistas para que ellos pudiesen organizarse en esa escritura, y nosotros tutoreábamos paso a paso y podíamos ir y volver. O sea, las entregas o las tareas no estaban terminadas nunca. Siempre podíamos dar una devolución, compartir qué era lo que nosotros quizás podíamos aportarles a esa discusión, que en realidad los foros funcionaban a veces un poco más, a veces un poco menos, pero lo que sí sucedía era que muchas de las devoluciones y de los mensajes que iban por la plataforma se evidenciaba lo que estaba sucediendo en esas reuniones, en ese momento en el que se tenían que poner de acuerdo, consensuar, y poner un poco uno de los comentarios, ahora no está la diapositiva, pero uno de los comentarios era de... Claro, se ponían a conversar sobre lo que pensaban respecto de la educación y empezaban a encontrar que tenían visiones muy diferentes, como es el comentario de uno de los integrantes, la Casa del Acuerdo de San Nicolás. O sea, lo que para mí fue como fantástico fue también
por medio del curso, llegar a un montón de otros compañeros que trabajan en los museos nacionales, pero que quizás nunca había tenido una conversación yo directamente con él. Entonces también era interesante empezar a escuchar todas esas voces que se estaban habilitando un poco por el formato que tenía la propuesta, que tenía que ver justamente con la posibilidad de que ellos empezaran a trabajar de forma colaborativa al interior de sus equipos y también empezar a, bueno, decir cuáles eran sus apreciaciones y en ese taller o en estos diseños de talleres poner a disposición, un poco también, bueno, como lo comentaba Rosario respecto a PROA, un montón de material que habíamos puesto a disposición, o sea, que estaba a disposición a partir de los encuentros presenciales, pero ahí estaban en un marco, en un contexto específico, en una actividad que le proponíamos. Entonces, es un grado de poder seguir ajustando y de alguna manera planificando en el tiempo, más allá de esas instancias de formación presencial, ¿no? Era poder ir de alguna manera acompañándolos en ese proceso también de aprendizajes en relación a, en este caso específico, escribir un proyecto y presentarlo. O sea, al final de ese recorrido fue tener ese proyecto y un proyecto consensuado por el equipo, no solo por el coordinador, no solo porque el director dijo hay que hacer o nos piden. Empezar a evitar esa situación a veces de jerarquía tan marcada que hay en, bueno, organizaciones como puede ser un ministerio, ¿no? Y también, por supuesto, uno es consciente de los desafíos de trabajar de forma colaborativa en una organización tan estructurada, ¿no? Porque uno no deja de ser la Dirección Nacional de Museos, por más que nos conocemos, podemos intercambiar ideas y compartir un montón de experiencias. Bueno, realmente que no hayan desertado, así que no es obligatorio y que hayan concluido el taller, para mí ya eso es el éxito de la propuesta, porque tiene que ver con que realmente fue pertinente para ellos, que me parece que eso es una de las cosas también que desde, bueno, los espacios de planificación tenemos que tener en cuenta. O sea, y esta idea de también las respuestas de lo importante que son estos espacios y cómo acortan las distancias. Yo tengo el equipo, yo tutoriaba el equipo de la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán, y realmente poder seguir estar con ellos todo el tiempo en vínculo, más allá que los conocía y que los conocía casi a todos, realmente seguir ese vínculo en la plataforma con personas grandes que quizás no están tan acostumbradas, pero se juntaban y entre todos miraban en la plataforma, todos juntos en equipo, las actividades, los materiales. Bueno, yo todo el tiempo estaba mirando quiénes entraban, cuánto entraban a la plataforma y veía esa actividad, ¿no? Esa sensación de que era pertinente indudablemente para ellos lo que estábamos acercándoles, y es una herramienta que creo que va a escalar esto de los futuros museos también, en un montón de lugares del país que pueden participar de este tipo de talleres de forma virtual. Me parece que es una gran oportunidad para, bueno, la formación también es algo que piden muchísimo, ¿no? Y bueno, en el caso de registro y documentación, de alguna manera para mí es otro ejemplo como muy claro de cuando los museos ya tienen capacidad instalada, como puede ser un montón de gente formada en esas temáticas, cómo pueden replicar en sus propios compañeros y colegas, y en este caso, bueno, compañeros y colegas de todos los otros museos nacionales que también están a lo largo de todo el país. Creo que a luz se ve que la formación virtual y a distancia tiene un gran potencial y recién estamos empezando. Así que bueno, eso es lo que quería decir.